El diezmo es un acto de fe o una obligación disfrazada. Para unos, es la máxima expresión de generosidad y compromiso espiritual, para otros, un sistema que beneficia más a las instituciones que a los fieles. ¿Es justo pedir el 10% de los ingresos en nombre de Dios? ¿O deberíamos replantear este concepto a la luz de los tiempos modernos, donde la transparencia y la libertad individual son fundamentales? Prepárate para un debate donde la tradición choca con la crítica y la espiritualidad se enfrenta al escepticismo. ¿Es el diezmo una práctica sagrada o un acto cuestionable? Desde tiempos antiguos, el diezmo ha sido un tema que despierta opiniones encontradas, no solo entre quienes lo practican, sino también en quienes lo observan desde fuera. Imagina por un momento que te encuentras en una iglesia, el sonido del coro llena el aire y la voz del predicador resuena con fuerza: dad, y se os dará. En ese instante, una cesta circula entre los fieles y, con ella, el peso de una decisión. ¿Es este un acto de fe o una obligación moral? El diezmo, que proviene del latín decimus, una décima parte, es una práctica que se remonta a civilizaciones antiguas, cuando se entregaba un porcentaje de los bienes como tributo a los dioses o a los templos. Antes de continuar, no olvides de darle like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras publicaciones. Hoy, sigue siendo una tradición en diversas religiones, especialmente en el cristianismo, aunque con matices que lo hacen aún más complejo. ¿Pero por qué la gente decide dar el diezmo? La respuesta está cargada de convicciones personales, doctrinas religiosas y también dudas que muchos prefieren no expresar en voz alta. Para quienes participan activamente en comunidades religiosas, el diezmo es visto como un acto de agradecimiento hacia Dios. Desde el punto de vista teológico, la Biblia lo menciona como una forma de reconocer que todo lo que poseemos proviene de lo divino. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, Malaquías 3:10, es una de las citas más frecuentemente utilizadas para justificar su práctica. No obstante, ¿cómo perciben esta acción quienes no profesan una fe o quienes cuestionan las instituciones religiosas? El debate sobre el diezmo no solo radica en sus fundamentos espirituales, sino también en cómo se administra y las implicaciones que tiene para quienes lo dan. Algunos creyentes lo consideran una prueba de fe y un sacrificio necesario para recibir bendiciones. Por otro lado, están quienes lo ven como una carga financiera, especialmente en tiempos de dificultad económica. Al final de esta página, es inevitable preguntarse, ¿es el diezmo realmente una elección libre o una presión social disfrazada de espiritualidad? Explorando las motivaciones tras el diezmo, para algunos, dar el diezmo no es simplemente una obligación religiosa, sino un acto profundamente simbólico. Es un recordatorio tangible de que su fe trasciende las palabras y se convierte en acción. Aquellos que lo defienden suelen argumentar que el diezmo trae consigo recompensas espirituales y materiales. Estas recompensas no siempre se miden en dinero, sino en la satisfacción de contribuir al bienestar de una comunidad religiosa o en la percepción de estar cumpliendo un mandato divino. Sin embargo, no todos lo experimentan de la misma manera. Quienes dan el diezmo suelen tener opiniones diversas. Algunos lo hacen con alegría y devoción, sintiendo que es una manera de devolver una parte de lo que Dios les ha concedido. Otros, en cambio, admiten sentir una presión implícita o explícita por parte de sus comunidades o líderes religiosos. Esta presión puede provenir de sermones que recalcan la necesidad de dar o de comparaciones sociales que colocan a quienes no contribuyen en una posición de culpa o cuestionamiento. El catolicismo, por ejemplo, no establece un diezmo obligatorio, aunque sí fomenta la generosidad hacia la iglesia y los necesitados. En este contexto, el diezmo se ve más como una recomendación que como una imposición. Pero en otras denominaciones cristianas, como algunas ramas evangélicas, el diezmo es presentado como un pilar fundamental de la fe, con promesas de prosperidad para quienes lo cumplen y advertencias de consecuencias espirituales para quienes no lo hacen. Por otro lado, el punto de vista ateo o secular cuestiona la lógica y la transparencia detrás del diezmo. Desde esta perspectiva, surgen preguntas incómodas: ¿cuánto del dinero recaudado realmente se destina a obras de caridad o al mantenimiento de los templos? ¿Es justo pedir un porcentaje fijo sin considerar las circunstancias económicas individuales? Estas interrogantes no solo buscan desafiar la práctica en sí, sino también promover una reflexión sobre cómo las instituciones religiosas manejan los recursos que reciben. A medida que profundizamos en estas perspectivas, una nueva pregunta se asoma: ¿podría el diezmo ser transformado en una práctica más equitativa y transparente que beneficie a todos, sin importar su fe o situación económica?
Los beneficios y las controversias del diezmo. Uno de los argumentos principales a favor del diezmo es su capacidad para sostener las actividades y proyectos de las comunidades religiosas. En muchas iglesias, los diezmos se destinan al mantenimiento de los templos, al pago de salarios de los líderes religiosos y a programas de ayuda social. Por ejemplo, en zonas de alta vulnerabilidad, estos fondos pueden traducirse en comedores comunitarios, centros educativos o asistencia médica. Desde esta perspectiva, el diezmo no solo es un acto espiritual, sino también una herramienta de impacto social. No obstante, esta narrativa positiva no está exenta de críticas. En ciertos casos, ha salido a la luz la falta de transparencia en el manejo de estos recursos. Algunos fieles cuestionan cómo se administran los fondos, especialmente cuando se perciben signos de opulencia en los líderes religiosos o en las instalaciones de la iglesia. Estas preocupaciones generan desconfianza y plantean un dilema ético: ¿hasta qué punto los fieles tienen derecho a exigir cuentas sobre el uso de sus contribuciones? Además, también está el argumento de la equidad. Para las personas con ingresos limitados, entregar un 10% de sus ganancias puede representar un sacrificio significativo. En contraste, quienes tienen mayores recursos económicos pueden experimentar el diezmo como un desembolso menos significativo. Esta desigualdad lleva a algunos a proponer que el diezmo debería ser sustituido por un modelo de donación voluntaria o escalonada, basado en la capacidad de cada individuo. Desde el punto de vista secular, también se pone en tela de juicio la relevancia del diezmo en una sociedad moderna. En un mundo donde existen impuestos que ya financian servicios públicos, algunos se preguntan si las contribuciones religiosas son redundantes o incluso contraproducentes al desviar recursos de otras prioridades sociales. Sin embargo, el diezmo sigue siendo un tema profundamente personal para quienes lo practican. Representa, en muchos casos, una expresión de fe y compromiso con una comunidad que ofrece apoyo espiritual y emocional. Pero también deja abierta una pregunta fundamental: ¿puede una práctica ancestral adaptarse a los valores y desafíos del presente sin perder su esencia? Antes de continuar, no olvides de darle like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras publicaciones. El diezmo y su impacto emocional. Más allá de los beneficios tangibles o las controversias administrativas, el diezmo también tiene un impacto emocional significativo en quienes lo practican. Para muchos, dar el diezmo genera un sentido de pertenencia y de propósito. Al contribuir con sus recursos, sienten que forman parte activa de algo más grande que ellos mismos, una comunidad con valores y objetivos compartidos. Este sentido de conexión puede ser particularmente importante en momentos de crisis, cuando la fe y el apoyo comunitario se convierten en un ancla emocional. Sin embargo, este impacto no siempre es positivo. Para algunos, especialmente aquellos con dificultades económicas, el diezmo puede convertirse en una fuente de ansiedad. La presión de cumplir con esta expectativa financiera, combinada con las promesas de bendiciones o las advertencias de posibles consecuencias espirituales, puede generar sentimientos de culpa o insuficiencia en quienes no logran aportar. Este dilema interno plantea una pregunta crucial: ¿es justo medir la devoción de una persona por su capacidad de dar? Desde una perspectiva más amplia, también es importante considerar el impacto del diezmo en las relaciones familiares. En algunos hogares, las diferencias de opinión sobre el diezmo pueden generar tensiones, especialmente cuando uno de los miembros considera que los recursos familiares deberían destinarse a otras prioridades. En estos casos, el diezmo deja de ser un acto individual para convertirse en un tema de debate colectivo, donde las creencias religiosas y las realidades económicas deben encontrar un equilibrio. En contraste, quienes defienden el diezmo argumentan que este también puede ser una lección de generosidad y administración financiera. Enseña a priorizar y a confiar en que, al dar, siempre habrá suficiente para cubrir las necesidades básicas. Este acto de fe, según algunos, fortalece el carácter y fomenta una perspectiva más optimista frente a la vida. Pero la pregunta persiste: ¿puede el impacto emocional del diezmo justificar las presiones que a menudo lo acompañan? Este debate, lejos de ser sencillo, subraya la complejidad de una práctica que está tan arraigada en la fe como en las emociones humanas. El punto de vista católico sobre el diezmo. Dentro de la Iglesia Católica, el diezmo no se presenta como una obligación estricta, sino más bien como una invitación a la generosidad. A lo largo de la historia, el catolicismo ha promovido el concepto de compartir recursos como un acto de amor y solidaridad con los más necesitados. Esta perspectiva se basa en principios bíblicos, pero también en la doctrina social de la Iglesia, que pone un énfasis especial en la justicia y la caridad.
El Código de Derecho Canónico no menciona el diezmo como un requisito específico para los fieles católicos, pero sí establece que los laicos tienen el deber de proveer a las necesidades de la Iglesia según sus posibilidades. En la práctica, esto puede traducirse en donaciones regulares, apoyo a campañas específicas o participación en actividades de recaudación de fondos. En muchas comunidades católicas, estas contribuciones son esenciales para el sostenimiento de parroquias, escuelas y obras de caridad. No obstante, la flexibilidad del enfoque católico también tiene sus desafíos. Al no haber una norma universal sobre cuánto o cómo se debe contribuir, algunos fieles pueden sentirse desorientados o incluso desmotivados para participar. Por otro lado, esta misma flexibilidad permite que las personas ajusten sus donaciones a sus propias circunstancias, promoviendo una generosidad auténtica y voluntaria. Desde la perspectiva teológica, la Iglesia enseña que dar no debe ser visto como una transacción en busca de recompensas, sino como un acto que refleja el amor de Dios. Esta enseñanza contrasta con enfoques más estrictos o materialistas del diezmo que se observan en otras denominaciones. Sin embargo, incluso dentro del catolicismo, hay debate sobre la transparencia y el uso de los recursos recaudados, lo que subraya la importancia de una gestión ética y responsable. La visión católica del diezmo plantea una reflexión más amplia: ¿cómo pueden las instituciones religiosas equilibrar la necesidad de recursos con el respeto a la libertad y la dignidad de sus miembros? Por ejemplo, algunas diócesis han implementado programas transparentes que muestran detalladamente cómo se usan las donaciones para proyectos específicos, como comedores sociales o restauraciones de iglesias históricas. Otra propuesta podría ser fomentar la participación directa de los fieles en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos, creando un sentido de corresponsabilidad que fortalezca la confianza en las instituciones. Esta pregunta, aunque enfocada en el contexto católico, resuena en todas las tradiciones religiosas y nos invita a considerar nuevas formas de promover la generosidad sin imposiciones. El punto de vista ateo, cuestionando la tradición del diezmo desde la perspectiva de un ateo, el diezmo es frecuentemente analizado bajo un lente crítico que busca desentrañar sus implicaciones sociales, económicas y éticas. Al no compartir las premisas espirituales que sustentan esta práctica, muchas personas no creyentes se centran en aspectos como la transparencia de las instituciones religiosas, la justicia económica y el impacto real de estas contribuciones en las comunidades. Una de las principales críticas desde este punto de vista es la percepción de que el diezmo puede ser una herramienta de explotación emocional. Para un ateo, el hecho de que líderes religiosos vinculen las bendiciones divinas o la salvación con una contribución financiera puede ser visto como una forma de coerción sutil que aprovecha las creencias y temores de los fieles. Esto resulta particularmente problemático en contextos de pobreza, donde el acto de dar puede representar un sacrificio desproporcionado para los más vulnerables. Además, los ateos suelen cuestionar la falta de transparencia en el uso de los fondos recolectados. Aunque algunas organizaciones religiosas publican informes detallados de sus finanzas, muchas otras operan con poca supervisión externa. Esto genera dudas sobre si el dinero realmente se destina a obras de caridad y mantenimiento de templos, o si termina siendo utilizado para fines menos altruistas, como el enriquecimiento personal de ciertos líderes religiosos. No obstante, no todos los ateos ven el diezmo exclusivamente de manera negativa. Algunos reconocen que, en comunidades religiosas bien gestionadas, el diezmo puede ser una herramienta efectiva para promover proyectos sociales y educativos que beneficien a la sociedad en general. Desde esta óptica, el problema no radica en la práctica del diezmo en sí, sino en la forma en que se administra y comunica. Por otro lado, el ateísmo también invita a reflexionar sobre alternativas al diezmo que no dependan de la religión. En lugar de donar a una iglesia, algunas personas no creyentes prefieren contribuir directamente a organizaciones benéficas, proyectos comunitarios o iniciativas que reflejen sus valores éticos y personales. Este enfoque, según ellos, elimina la intermediación de las instituciones religiosas y garantiza un impacto más directo y medible. En última instancia, el punto de vista ateo sobre el diezmo plantea una cuestión clave: ¿es posible construir un modelo de solidaridad económica que no dependa de la religión? Esta pregunta nos lleva a explorar la relación entre fe, moralidad y responsabilidad social, y abre la puerta a un debate que trasciende las fronteras de la espiritualidad. Más allá del diezmo, solidaridad en un mundo secular. La cuestión de la solidaridad económica fuera del marco religioso plantea desafíos y oportunidades interesantes.
Desde el punto de vista ateo, uno de los mayores méritos de promover alternativas al diezmo es la posibilidad de construir sistemas de apoyo basados en principios universales, como la equidad, la justicia y el bienestar colectivo, sin la necesidad de recurrir a doctrinas espirituales. Estas iniciativas pueden inspirarse en modelos existentes, como cooperativas comunitarias, campañas de micromecenazgo o programas de voluntariado organizados por gobiernos y organizaciones no religiosas. Por ejemplo, en países con una sólida red de bienestar social, los impuestos progresivos y los programas públicos ya cumplen una función similar al diezmo, al redistribuir recursos para apoyar a los sectores más vulnerables. Sin embargo, para muchos ateos y secularistas, esto no es suficiente. La corrupción, la burocracia y la falta de enfoque en ciertas áreas han llevado a muchos a buscar soluciones independientes. Una alternativa notable son los proyectos financiados colectivamente a través de plataformas digitales que permiten a los donantes elegir exactamente cómo y dónde quieren contribuir. El atractivo de estas opciones radica en su transparencia y en la capacidad de personalizar las donaciones. Los ateos que valoran la autonomía y la rendición de cuentas encuentran en estas plataformas una manera de participar en actos de generosidad que no están mediadas por estructuras jerárquicas o dogmáticas. Desde financiar investigaciones médicas hasta apoyar el arte y la cultura, estas iniciativas ofrecen un camino que se alinea con los valores de quienes buscan un impacto tangible y verificable. La ética del dar, un terreno común. Aunque las motivaciones para donar pueden variar enormemente entre creyentes y no creyentes, existe un terreno común, la necesidad universal de ayudar a los demás. Tanto desde la fe como desde el ateísmo, se reconoce que los recursos compartidos tienen el poder de transformar vidas. La diferencia radica en el lenguaje utilizado para justificarlo. Mientras que las religiones a menudo hablan de bendiciones o recompensas espirituales, los ateos tienden a enmarcar estas acciones en términos de deber moral, empatía o responsabilidad social. Esto plantea una pregunta fascinante: ¿puede la humanidad avanzar hacia un modelo ético de solidaridad que no dependa de promesas espirituales o del temor a consecuencias divinas? Algunos filósofos seculares argumentan que la moralidad no necesita una base religiosa para prosperar. En lugar de ello, puede apoyarse en valores como la reciprocidad, la compasión y el reconocimiento de nuestra interdependencia como especie. Repensando el impacto social del diezmo. A pesar de las críticas hacia el diezmo, también es importante reconocer su impacto en comunidades religiosas bien administradas. Para muchas personas, especialmente en países en desarrollo, las iglesias son mucho más que lugares de culto, son centros comunitarios que ofrecen servicios esenciales. Desde bancos de alimentos hasta refugios para personas sin hogar, estos esfuerzos a menudo son posibles gracias a las contribuciones financieras de los fieles. Sin embargo, los ateos y otros críticos plantean una cuestión clave: ¿por qué estas funciones no son asumidas por el Estado o por organizaciones seculares? La dependencia de la caridad religiosa puede perpetuar un ciclo en el que las instituciones laicas descuidan sus responsabilidades, confiando en que las comunidades religiosas llenen los vacíos. Para algunos, esto representa una oportunidad perdida de construir sistemas verdaderamente inclusivos y sostenibles. Hacia un modelo inclusivo de solidaridad. En este sentido, el debate sobre el diezmo y sus alternativas podría servir como un catalizador para explorar formas de colaboración entre creyentes y no creyentes. Un modelo inclusivo de solidaridad económica podría combinar lo mejor de ambos mundos, la organización y el compromiso de las comunidades religiosas, junto con la transparencia y la adaptabilidad de las iniciativas seculares. Por ejemplo, se podrían crear fondos comunitarios gestionados por comités mixtos que incluyan representantes de diversas tradiciones y puntos de vista. Estos fondos podrían utilizarse para abordar problemas específicos, como la educación, la salud o el medio ambiente, con la seguridad de que los recursos serán administrados de manera ética y responsable. Esta idea, aunque ambiciosa, subraya la importancia de encontrar puntos de convergencia en un mundo cada vez más pluralista. En lugar de centrarse únicamente en las diferencias, el debate sobre el diezmo y la solidaridad económica puede convertirse en una plataforma para construir puentes entre personas con perspectivas muy diferentes. Nuevas perspectivas sobre el diezmo, hacia una solidaridad inclusiva. La crítica atea al diezmo, como se exploró anteriormente, no es meramente una negación de la práctica religiosa, sino también una invitación a reimaginar modelos de apoyo comunitario y solidaridad económica. Esta página profundiza en las alternativas al diezmo y en las implicaciones más amplias de construir una cultura de generosidad que trascienda las divisiones entre creyentes y no creyentes. Alternativas al diezmo,
La solidaridad secular. Desde una perspectiva secular, existen múltiples maneras de fomentar la solidaridad sin recurrir al marco religioso. Las donaciones a organizaciones no gubernamentales, ONGs, que promueven la educación, la salud o la justicia social son un ejemplo claro de cómo canalizar recursos hacia causas que beneficien a la sociedad en su conjunto. Estas organizaciones suelen operar con un alto grado de transparencia, publicando informes financieros y de impacto que garantizan a los donantes que su contribución está siendo utilizada de manera eficiente. Otro enfoque es el desarrollo de cooperativas y fondos comunitarios. Estos modelos permiten a las personas contribuir a proyectos específicos en sus vecindarios o regiones, como la construcción de viviendas asequibles, la creación de huertos urbanos o el financiamiento de programas de capacitación laboral. A diferencia del diezmo, estas iniciativas no están ligadas a creencias espirituales, sino a valores como la justicia social y la equidad económica. Además, en un mundo cada vez más interconectado, las plataformas de crowdfunding han ganado popularidad como una herramienta para recaudar fondos de manera directa y efectiva. Estas plataformas permiten a los individuos apoyar causas que les apasionen, desde emergencias médicas hasta proyectos artísticos o tecnológicos, eliminando la necesidad de intermediarios y empoderando a los donantes a tomar decisiones informadas. Antes de continuar, no olvides de darle like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras publicaciones. El debate sobre la moralidad del dar. El cuestionamiento al diezmo también abre la puerta a una reflexión más amplia sobre la moralidad de las donaciones en general. Desde el punto de vista ateo, la moralidad no necesita estar basada en un mandato divino, más bien, puede ser el resultado de un compromiso racional con el bienestar colectivo. Esto plantea preguntas como, ¿por qué damos? ¿Es por altruismo genuino, por la expectativa de un beneficio futuro o por la presión social? Algunos filósofos y economistas sugieren que la verdadera generosidad debería basarse en el principio de utilidad máxima, dar para generar el mayor impacto positivo posible. Este concepto, conocido como altruismo eficaz, insta a las personas a priorizar causas donde su contribución pueda salvar más vidas o mejorar significativamente las condiciones de vida. Desde esta perspectiva, el diezmo, al estar dirigido principalmente a instituciones religiosas, podría ser visto como una forma menos eficiente de caridad, especialmente si los recursos no se destinan directamente a los más necesitados. La tensión entre individualismo y colectivismo. El debate sobre el diezmo también refleja una tensión más profunda entre el individualismo y el colectivismo. Mientras que muchas religiones enfatizan la importancia de la comunidad y el sacrificio personal por el bien común, las críticas al diezmo desde un punto de vista ateo o secular tienden a centrarse en la autonomía individual y la capacidad de decidir libremente cómo y dónde contribuir. Esto no implica que el individualismo sea inherentemente incompatible con la generosidad. De hecho, muchas iniciativas seculares demuestran que las personas están dispuestas a dar cuando sienten que tienen control sobre sus contribuciones y pueden ver los resultados concretos. Sin embargo, el desafío radica en equilibrar estos valores, como fomentar una cultura donde la libertad individual coexista con un compromiso genuino con el bienestar colectivo. El futuro de la solidaridad económica. Mirando hacia el futuro, es evidente que la solidaridad económica no tiene que estar atada a instituciones religiosas ni depender de mandatos divinos para prosperar. La clave está en crear estructuras que sean inclusivas, transparentes y adaptables a las necesidades cambiantes de la sociedad. Esto podría implicar 1. Educación financiera para la generosidad, enseñar a las personas a manejar sus recursos de manera que puedan contribuir a causas importantes sin comprometer su bienestar personal. 2. Modelos híbridos de caridad, integrar enfoques religiosos y seculares para maximizar el impacto de las contribuciones, fomentando la colaboración entre iglesias, ONGs y gobiernos. 3. Promoción de la responsabilidad colectiva, cambiar la narrativa de dar como una obligación a dar como una oportunidad para mejorar la vida de otros, independientemente de las creencias personales. En última instancia, el debate sobre el diezmo no se trata únicamente de criticar o defender una tradición religiosa, sino de imaginar un mundo donde la generosidad sea una fuerza universal que trascienda las fronteras de la espiritualidad. Este desafío requiere no solo un replanteamiento de las prácticas actuales, sino también un compromiso colectivo para construir una sociedad más justa y solidaria para todos. Reconstruyendo el concepto de comunidad, el legado del diezmo y sus transformaciones modernas. El análisis del diezmo y su evolución no estaría completo sin considerar su impacto en la noción de comunidad y cómo esta idea puede adaptarse a las sociedades contemporáneas.
En esta última sección, se exploran los legados positivos del diezmo, las críticas constructivas y cómo estas reflexiones pueden contribuir a modelos de comunidad más inclusivos y sostenibles. El diezmo como generador de cohesión social. Históricamente, el diezmo no solo fue una práctica de financiamiento, sino también un pilar para la construcción de comunidades religiosas fuertes. En muchas tradiciones, la contribución financiera estaba estrechamente ligada a la pertenencia, ya que quienes diezmaban solían recibir apoyo espiritual, emocional y material en momentos de necesidad. Este modelo de reciprocidad permitió que las comunidades florecieran, ofreciendo un sentido de propósito compartido y responsabilidad mutua. Sin embargo, en un mundo cada vez más secularizado, el desafío es cómo preservar esta cohesión sin depender exclusivamente de la religión. Organizaciones comunitarias, clubes locales y movimientos sociales pueden tomar el relevo, fomentando redes de apoyo basadas en intereses comunes, valores compartidos o simplemente en la geografía local. Estas formas modernas de comunidad pueden ser igualmente efectivas para abordar problemas como la soledad, la pobreza y la exclusión social. Críticas ateas como oportunidad de innovación. Las críticas al diezmo, especialmente desde perspectivas ateas, no tienen por qué ser vistas como ataques, sino como oportunidades para innovar en cómo se organiza y distribuye la solidaridad. Estas críticas resaltan aspectos problemáticos como la opacidad en el uso de los fondos, la obligatoriedad percibida y la desconexión entre las necesidades reales de las comunidades y las prioridades de las instituciones religiosas. Aprendiendo de estas observaciones, se podrían diseñar sistemas de contribución que sean 1. Transparentes, informar con claridad cómo se usan los fondos y qué impacto tienen. 2. Voluntarios, fomentar la participación por motivación personal, no por presión social o dogmática. 3. Adaptativos, responder rápidamente a las necesidades emergentes de las comunidades, como desastres naturales, pandemias o crisis económicas. El renacimiento de la generosidad colectiva. Un aspecto positivo de los debates en torno al diezmo es el renovado interés en la generosidad como virtud humana esencial. Incluso en contextos no religiosos, el acto de dar fortalece los lazos sociales y contribuye a una mayor equidad. Los estudios psicológicos han demostrado que las personas que participan en actos de altruismo tienden a experimentar niveles más altos de felicidad y satisfacción personal, independientemente de sus creencias espirituales. La pregunta, entonces, no es si debemos dar, sino cómo y por qué. Mientras que el diezmo tradicional lo hacía por un mandato divino, los sistemas modernos pueden basarse en valores como la justicia social, el humanismo y la empatía. Hacia un modelo universal de contribución solidaria. ¿Es posible imaginar un modelo de contribución solidaria que combine lo mejor del diezmo tradicional y las prácticas modernas seculares? Este modelo podría incluir impuestos solidarios progresivos, destinados exclusivamente a servicios sociales como la educación, la salud y la lucha contra la pobreza. Fondos comunitarios descentralizados, gestionados por los propios beneficiarios, garantizando que los recursos lleguen directamente a quienes más los necesitan. Plataformas digitales de impacto colectivo, donde las personas puedan unirse para financiar proyectos específicos y monitorear su progreso en tiempo real. Al final, el verdadero legado del diezmo no radica en su práctica literal, sino en el espíritu de solidaridad que encarna. Este espíritu puede y debe evolucionar para responder a las necesidades de un mundo diverso y en constante cambio. Conclusión, un llamado a la acción inclusiva. El análisis del diezmo y sus alternativas nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en la construcción de un futuro más justo. Ya sea a través de la religión, la filosofía secular o simplemente por un sentido de humanidad compartida, todos tenemos la capacidad de contribuir al bienestar colectivo. En lugar de enfocarnos en las diferencias entre las creencias religiosas y las perspectivas ateas, sería más constructivo encontrar puntos de convergencia, un deseo común de aliviar el sufrimiento, promover la igualdad y garantizar que nadie quede atrás. Así, el debate sobre el diezmo no será solo una discusión sobre tradición o modernidad, sino un paso hacia una cultura global de generosidad y esperanza. Para terminar, en conclusión, el debate sobre el diezmo no solo revela posturas espirituales, sino también dilemas éticos, sociales y personales que invitan a reflexionar sobre el lugar que ocupa esta práctica en nuestra sociedad actual. Por un lado, se presenta como una tradición milenaria que une a las comunidades religiosas bajo un mismo propósito: sustentar sus templos y obras de caridad, promover valores de generosidad y solidaridad, y reforzar el compromiso espiritual. Por otro lado,
plantea preguntas fundamentales sobre justicia económica, libertad individual y el manejo ético de los recursos recolectados. Para algunos, el diezmo es un acto sagrado de gratitud, un recordatorio de que todo lo que tienen proviene de un poder superior y debe ser compartido con los demás. Pero para otros, especialmente desde perspectivas más críticas o seculares, es una práctica que puede verse como una forma de presión. Una obligación implícita que se aprovecha de la fe de los fieles para fines que no siempre son transparentes. En este contexto, la pregunta clave no es solo si dar el diezmo está bien o mal, sino más bien si se está haciendo desde un lugar de verdadera libertad y conciencia. ¿Sabemos a dónde va realmente el dinero? ¿Es justo que esta práctica tenga el mismo peso para una familia vulnerable que para alguien en una posición económica más cómoda? Y lo más importante, ¿cómo se puede asegurar que estas contribuciones realmente beneficien a quienes más lo necesitan y no se pierdan en sistemas que priorizan la opulencia de algunos líderes? Te invitamos a reflexionar y formar tu propia opinión. ¿El diezmo es una forma genuina de fortalecer comunidades y alimentar la fe, o necesita una revisión que se ajuste a los valores de equidad y transparencia que demanda el mundo moderno? Déjanos tus comentarios, comparte tu punto de vista y sigue el canal para más debates que nos llevan a cuestionar las prácticas que damos por sentadas. Juntos podemos abrir un espacio de diálogo que enriquezca nuestra comprensión y promueva un cambio positivo. ¿Tú qué opinas? ¿Darías el diezmo?